Bueno chicos, siguiendo el tema de materia-energía, vamos a hablar en este video sobre la clasificación de la materia. Nosotros ya hemos definido lo que es materia, también hemos hablado sobre los estados físicos de la materia y en el último video hemos hablado sobre las propiedades de la materia. Ahora en este video vamos a aprender sobre la clasificación de la materia. Entonces vamos a poner aquí materia. Listo. Recuerden que la materia en la naturaleza se encuentra formando mezclas o también se encuentra en forma pura. A eso se debe su clasificación. Cuando la materia se encuentra formando mezclas, entonces la clasificación sería de mezcla. Mezclas. ¿Listo? Se clasifica como mezcla. Y cuando la materia se encuentra en forma pura, se llaman sustancias. Sustancias. Listo. Entonces, lo primero que vamos a poner acá sobre las sustancias es que son puras. Las sustancias son puras. Las sustancias son puras. Entonces, primero pongamos un ejemplo para entender qué significa que sean puras. Supongamos que yo tenga aquí un globo que esté inflado por un gas. En este caso, mi gas va a ser el oxígeno molecular. El oxígeno molecular se representa como O2. ¿Listo? Este globo está lleno de oxígeno. Entonces, fíjense, solo tiene oxígeno molecular, oxígeno molecular, oxígeno molecular, oxígeno molecular, oxígeno molecular. Tiene puro oxígeno molecular. Entonces, como tiene puro oxígeno molecular, este material o esta materia es puro, ¿sí? Solo teniendo en cuenta el gas nada más. Entonces, como es puro, esto es una sustancia. O también podría poner aquí otro globo y lo podría inflar. Parece huevo, no parece globo. Aunque algunos globos se inflan así, ¿no? Ay, no me sale el globo. Listo. Supongamos que ese globo ahora esté inflado o tenga un gas que conocemos, el dióxido de carbono, CO2, 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 CO2. ¿Listo? Entonces este globo tiene puro dióxido de carbono. Entonces, como tiene puro dióxido de carbono, también es una materia pura. Y si es puro, también es una sustancia. Siguiente, otro ejemplo. Supongamos que aquí yo tenga un lingote de oro. ¿Listo? Y el oro, ¿cómo se representa? Con el símbolo de Au. Oro. Va a tener puros átomos de oro. Recuerden que este es un lingote de oro. Va a tener puros átomos de oro. Entonces, como aquí el oro tiene puros átomos de oro, también es una materia pura. Y si es puro, también esto es una sustancia. ¿Sí? Es una sustancia. Siguiente. Supongamos que tenga aquí yo un vaso de agua. ¿Y qué tiene el agua? Moléculas de agua. ¿Cómo se representan? Como H2O. 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 Como es un vaso de agua, va a tener puras moléculas de agua. Y si tiene puras moléculas de agua, esto es una materia pura. Y si es pura, entonces también es una sustancia. Sustancia, sustancia, sustancia y sustancia. ¿Listo? Muy bien. Eso quiere decir que las sustancias son puras. ¿Qué más? Las sustancias tienen una composición química definida. Explicamos qué quiere decir eso. Una composición química definida me dice a mí que esa materia se representa mediante un símbolo químico o mediante una fórmula química. Entonces, empezamos acá. Como acá yo tengo un globo que tiene oxígeno, ¿cómo se representa el oxígeno?
como O2. Ojo, oxígeno molecular, ¿sí? O2, oxígeno molecular. Ahora, yo vengo y te digo, chicos, el oxígeno molecular también se representa como O3. Eso es falso, porque el oxígeno molecular ya tiene una representación de O2, porque el oxígeno molecular está formado por 2 átomos de oxígeno. Este es el oxígeno molecular. Este no. El O3 se llama ozono. Ozono. Eso quiere decir composición química definida. Eso ya está definido. Si yo te digo dióxido de carbono, lo que tú vas a entender es que esa materia debe tener 2 oxígenos y un carbono. Dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Eso ya está definido, ¿sí? No me puedes cambiar eso. Si yo te digo agua, eso sí ya conoces. Cuando te dicen agua, claro, esto es H2O. H2O. ¿Listo? Yo no puedo venir y decirte, chicos, el agua también se puede representar como H3, oxígeno 5. Eso es falso, ¿cierto? Es más, ni siquiera existe esa sustancia. No existe esa materia. Entonces, cuando te dicen agua, tú la representas mediante esta fórmula química. Eso quiere decir composición química definida. Que algunas materias ya tienen una fórmula química como el agua. Eso no puedes cambiarlo. Acá el dióxido de carbono también, eso ya está definido, no puedes cambiarlo. Y el oxígeno molecular también ya está definido, ya que el oro se representa mediante el símbolo AU, eso ya está definido. Tú no puedes decir, profesor, también el oro se representa como OR, oro. No, eso es falso. ¿Listo? Eso es composición química definida. Entonces borramos esa parte. Aunque voy a necesitar estos ejemplos. Bueno, los sale otra vez. Muy bien, seguimos. ¿Qué más? Las sustancias, como solo están formadas por un tipo de materia, entonces son homogéneas, siempre van a ser homogéneas. Homogéneas. Homogéneas quiere decir que no vamos a identificar a dos componentes, por decirlo así. Por ejemplo, ya sabía que iba a ir por otra vuelta. En el globo de oxígeno, vamos a poner solo del oxígeno. Oxígeno, 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 oxígeno. Como está formado por puro oxígeno, esto solo me va a formar un cuerpo, eso es homogéneo. ¿Sí? Eso es homogéneo. En el ejemplo del agua, del vaso de agua, como solo va a tener moléculas de agua, H2O, 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 eso es homogéneo porque solo va a formar un solo cuerpo. ¿Listo? No voy a poder identificar a otro componente. Cuando no se puede identificar a otro componente, eso es homogéneo. ¿Listo? Acá solo hay oxígeno, acá solo hay moléculas de agua. Entonces, las sustancias siempre van a ser homogéneas, siempre. Sí, seguimos acá. ¿Qué más? Las sustancias, vamos a poner acá, van a tener sus propiedades específicas. ¿Cuáles son las propiedades específicas? Punto de ebullición, temperatura de fusión, solubilidad, todo eso. Esas propiedades específicas se van a encontrar constantes. O vamos a poner acá, las propiedades específicas de las sustancias son constantes. Constantes. ¿Listo? Son constantes. Muy bien, ahora, esas sustancias se clasifican también en 2 grupos. ¿Cómo se clasifican? Como sustancias simples o sustancias compuestas. ¿Listo? ¿Cómo vamos a reconocer si una sustancia es simple y una sustancia es compuesta? Entonces lo pongamos acá. Primero,
A estas sustancias simples también se las conoce como elementos. ¿Por qué? Porque estas sustancias simples están formadas, vamos a poner formadas por un solo tipo de átomo. Solo está formada por un solo tipo de átomo. Aquí, el oxígeno molecular, O2, solo está formado por átomos de oxígeno. Entonces, el oxígeno molecular es una sustancia simple. Otro, habíamos puesto el ozono, O3. El ozono solo está formado por átomos de oxígeno, por 3 átomos de oxígeno, pero solo por un tipo de átomo. Entonces, eso también es una sustancia simple. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una sustancia compuesta? Una sustancia compuesta está formada por átomos diferentes. Átomos diferentes. ¿Listo? Aquí el ejemplo que habíamos puesto del agua. El agua está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno. En este caso, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Está formado por átomos diferentes o elementos diferentes. Entonces, esto es una sustancia compuesta. Así como también habíamos puesto el dióxido de carbono. Esto es un compuesto, ¿sí? Porque está formado por elementos o átomos diferentes. ¿Sí? Muy bien, vamos a poner algunos ejemplos aquí. Ejemplos de sustancias simples sería el sodio. Todos los elementos de la tabla periódica son simples. También podría ser el calcio, el hierro. ¿Listo? Vamos a poner el ozono, el fósforo blanco, que se representa como P4, fósforo blanco, azufre rómbico, S8, solo está formado por átomos de azufre, es simple. El fósforo blanco, P4, solo está formado por átomos de fósforo, es simple. También vamos a poner acá el oro, el potasio, el cloro molecular. Todos ellos son sustancias simples, ¿sí? Porque solo están formados por un tipo de átomo. Ahora vamos a poner algunos ejemplos de sustancias compuestas. Sustancias compuestas. Ejemplos. Vamos a poner aquí el agua. Vamos a ponerlo con otro color. No sé. Agua. Ya, ¿qué más? Vamos a poner el alcohol. C2, H5, OH, ese es el etanol. También vamos a poner el fosfato de calcio. Fosfato de calcio. ¿Listo? ¿Sí? Solo esos 3 ejemplos, o podemos también poner uno. A ver, ponemos el ácido nítrico. Listo. Ahora nosotros vamos a clasificar a esas sustancias compuestas por su tipo. Vamos a poner qué tipo de moléculas son o a qué tipo de compuestos pertenecen. Entonces vamos a poner aquí tipo de compuesto. Pues ojalá que me alcance. Compuesto. Y a su costadito vamos a poner el tipo de molécula. Tipo de molécula. Primero vamos con el agua. ¿Ver? El agua. Cuando te pregunta por el tipo de compuesto, te está preguntando por cuántos elementos está formado. A ver, el agua está formado solo por hidrógeno y oxígeno, 2 elementos. Entonces, el tipo de compuesto será binario. Vamos a poner con negrito.
binario. Binario. ¿Listo? Cuando te pregunta el tipo de molécula, te está preguntando por cuántos átomos está formado ese compuesto. ¿Sí? En otras palabras, está pidiendo la atomicidad. Tipo de molécula, vamos a ver por cuántos átomos está formado. 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Recuerden que cuando el elemento, el símbolo del elemento no tiene nada como subíndice, es 1. Recuerden que el 1 no se pone, se sobreentiende. Entonces acá tienes 1 oxígeno y 2 hidrógenos. Sumamos, serían 3. Entonces sería triatómico. 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 El agua es binario triatómico. Vamos con el etanol. A ver, tipo de compuesto. ¿Por cuántos elementos está formado el alcohol? Tiene carbono, ahí va 1. Tiene hidrógeno, ahí va 2. Tiene oxígeno, ahí va 3. Listo, solo está formado por 3 elementos. Entonces será ternario. Ternario. ¿Sí? Ojo, acá tienes otro hidrógeno, pero no me vas a contar pues ese hidrógeno. Todos los hidrógenos se cuentan solo por uno nada más. Y ahora sí, átomos. Cuando te preguntan tipo de molécula, por cuántos átomos está formado todo el compuesto. Sería 2 carbonos, 5 hidrógenos, 1 oxígeno, 1 hidrógeno. Entonces sumamos 5, 6, 7, 8, 9. 9, nonatómico. Nonatómico. Listo. Vamos con el fosfato de calcio. Tipo de compuesto, ¿por cuántos elementos está formado? Calcio, ahí va un elemento. Fósforo, ahí va 2 elementos. Oxígeno, 3 elementos. Entonces también es ternario. 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 Ahora, ¿por cuántos átomos está formado? Tipo de molécula. ¿Cuántos átomos en total hay aquí? Este 2, como está fuera del paréntesis del fósforo y oxígeno, ese 2 afecta a sus cantidades de cada uno de esos átomos. ¿Sí? Entonces hay que multiplicar. Aquel oxígeno tiene como subíndice 4, entonces hay 4 oxígenos. Multiplicamos por 2, entonces son 8 oxígenos. El fósforo tiene como subíndice, bueno, no tiene subíndice, pero se sobreentiende que hay un 1. El 1 no se pone, se sobreentiende, entonces hay 1. Por 2, 2. Entonces, ¿cuánto sería? 8 más 2 son 10. Aquí tengo 10 átomos. El calcio son 3, entonces serían 13 átomos. Sería tridecatómico. Tridecatómico. ¿Sí? 13. Si tuviera 12, dodecatómico. Aquí, vamos con el ácido nítrico. Tipo de compuesto, ¿por cuántos elementos está formado? Tiene hidrógeno, va 1, tiene nitrógeno, va 2, tiene oxígeno, va 3. Entonces también es ternario. Es ternario. Ternario. Listo. Átomos. 3, 4, 5. Pentatómico. Pentatómico. Porque está formado por 5 átomos. Pentatómico. ¿Sí? Eso sería algo para que puedas recordarte sobre las sustancias. Ahora vamos hacia las mezclas. Vamos con las mezclas. Primero vamos a poner el concepto de mezcla. En algunos libros lo ponen como combinación, pero recuerden que combinación es sinónimo de reacción química y en una mezcla no ocurre reacción química. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es la reunión, vamos a poner acá, es la reunión de 2 o más sustancias. ¿Sí? Vamos a reunir estas sustancias. Ejemplo, yo podría reunir el agua con el oxígeno. Acá me falta poner el oxígeno como ejemplo también. Oxígeno, etc. ¿Listo? Yo podría reunir una sustancia compuesta con una sustancia simple, el oxígeno. Y ahí tendría una mezcla.
O podría reunir dos sustancias compuestas, el agua con el alcohol, tendría una mezcla. O podría acá reunir también el oro con el hierro, tendría una mezcla. La reunión de sustancias, sean simples o simples con compuestas o solo compuestas, esas son mezclas, ¿sí? Vamos a reunir esas sustancias. A ver, ya tenemos el concepto de lo que es una mezcla, es la reunión de dos o más sustancias. Reunión, no se van a combinar. Cuando nosotros hablamos de combinación es que van a formar enlaces y todo ese tipo. Entonces acá solo es una reunión. Vamos a ver. Primero, las mezclas ya no son puras. Ejemplo, yo podría tener acá un globo, pero ese globo lo voy a inflar con oxígeno y también, como en el aire hay nitrógeno, también entrará nitrógeno gaseoso, nitrógeno molecular. ¿Listo? Entonces, en este globo ya no tengo puro oxígeno, no tengo puro nitrógeno, ya no es puro. ¿Sí? Ahora tengo dos sustancias simples, eso es una mezcla. Entonces, una mezcla no son puras, no son puras. No son puras. ¿Sí? O también podría tener un vaso que vamos a poner así. Aquí voy a tener agua y aquí voy a tener alcohol, C2H5OH. El agua es una sustancia pura y el alcohol también es una sustancia pura. Ahora, a esas sustancias los voy a reunir en un envase. Entonces, en ese envase voy a tener ahora agua y también voy a tener alcohol, C2H5OH. Aquí al inicio son sustancias, porque son puras cada una, pero en este envase ya se han reunido. Aquí ya es una mezcla, porque aquí ya no tengo pura molécula de agua y tampoco tengo pura molécula de alcohol. Aquí es una mezcla. ¿Sí? Eso sería otro ejemplo. Entonces no son puras. ¿Qué más? Su composición es variable. Composición variable. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que tengan composición variable? No solo puedes mezclar nitrógeno y oxígeno. Podrías mezclar acá otro gas, podrías poner dióxido de carbono. Aquí no siempre vas a mezclar agua y alcohol. Aquí también podrías poner aceite u otro líquido o un sólido, ¿sí? O un gas, podrías ponerle oxígeno. Normal. Por eso su composición es variable. ¿Qué más? Cada componente mantiene sus propiedades, ¿sí? Cada componente mantiene sus propiedades. Es decir, como acá nosotros tenemos el alcohol si yo lo pruebo puro, es amarguito. Cuando yo lo mezclo en el agua ahora es amargo. El alcohol mantiene su propiedad, ¿sí? Así como, por ejemplo, también podrías tener un vaso de agua y azúcar. El azúcar en sólido, en su estado sólido, granulado, lo pruebas y es dulce. Ahora lo mezclas en el agua y el agua es dulce. Por eso cada uno de los componentes de esta mezcla mantiene sus propiedades, ¿sí? ¿Cuándo no va a mantener sus propiedades? En una reacción química. Hemos dicho que esto no es una reacción química. Entonces cada componente va a mantener sus propiedades. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora,
vamos a clasificar a la mezcla como homogéneas y heterogéneas. Listo. Entonces para eso tengo que borrar eso de acá, aunque lo voy a necesitar más adelante. Esa es la desventaja de tener una pizarra bien pequeña. Ya. ¿Cómo yo voy a reconocer que una mezcla es homogénea? Recuerden que hemos dicho acá, ¿cuándo son homogéneas? Cuando tú no puedes identificar a los componentes, ¿sí? Entonces, así vamos a reconocer que una mezcla es homogénea. Una mezcla homogénea no se puede. En una mezcla homogénea no se puede identificar a los componentes. ¿Sí? A simple vista no puedes identificar sus componentes, ni tampoco usando el microscopio. No se puede identificar los componentes a simple vista ni con el microscopio. Listo. En otras palabras, te está diciendo que para determinar si una mezcla es homogénea o heterogénea, el instrumento que debes de usar es el microscopio. Por ejemplo, aquí, el aire que yo tengo aquí es homogéneo. ¿Por qué? Porque tiene varios componentes: el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón y otros gases. Yo no puedo identificarlos. No puedo decir, aquí está el oxígeno, aquí está el nitrógeno. Yo no puedo identificarlos a simple vista. Pero si yo lo llevo en el microscopio tampoco lo voy a poder identificar, porque esos componentes se encuentran en su estado molecular y tú no puedes ver a una molécula, ¿sí? Ahora aquí, en una mezcla heterogénea se puede identificar a los componentes. A simple vista o con el microscopio. Listo. Si yo tengo una mezcla, la famosa mezcla de agua con aceite, tengo una mezcla de agua y aceite, yo las puedo identificar. Vamos a poner el ejemplo. Yo tengo un envase y en este envase voy a tener agua con aceite. Recuerden que el agua y el aceite no se disuelven. Aquí va a estar el agua, H2O, y como es menos denso el aceite, va a estar como que flotando encima del agua. Sería aceite. ¿Listo? Ahora, el aceite y el agua están formando una mezcla. ¿Qué quiere decir? Si se mezclan. Profesor, ¿se mezclan? Ahí no veo que se mezclan. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es la reunión de dos o más sustancias. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy reuniendo al agua y el aceite. Entonces, sí es una mezcla. Ahora, otra cosa es que no se disuelven, ¿sí? El agua y el aceite no se disuelven, pero ahí está, sí se mezclan. Ojo, en química, mezcla es la reunión de dos o más sustancias. Aquí estoy reuniéndolas, si es una mezcla. Entonces estoy mezclándolas, agua y aceite. Pero lo que no está pasando es disolverse, no se están disolviendo, ¿sí? Lo correcto es que el agua y el aceite no se disuelven. Muy bien, entonces yo cuando tengo esta mezcla, yo puedo identificar, aquí está el agua, aquí está el aceite, a simple vista. Entonces eso es una mezcla heterogénea. Ahora yo podría tener en un tubo de ensayo sangre que me sacaron, ¿no? Sangre. A simple vista, la sangre parece que solo estaría formado por un solo cuerpo. Yo veo todo rojo nada más. Podría decir que es homogéneo, a simple vista.
Pero si yo lo pongo en el microscopio, la sangre, ¿qué voy a ver? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, estoy identificando a otros componentes. Si yo logro identificar a otros componentes, es heterogéneo. Entonces, la sangre es una mezcla heterogénea. Todos los coloides son mezclas heterogéneas. Sangre, gelatina, leche, queso, ¿sí? Las frutas también. Si tú ves tu puerta, ¿no? Que está hecho de madera. A ver, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Pero si tú te das cuenta, en tu puerta hay unas partes oscuras y hay unas partes claras. Entonces quiere decir que hay otros componentes, por eso el cambio de color. Entonces ya estás identificando el componente. No interesa que conozcas o no conozcas al componente, ya estás identificando. Entonces eso es una mezcla heterogénea. O si tú ves tu pared bien pintada de un solo color, ¿no? Y te dicen, tu pared es una mezcla homogénea o heterogénea. Bueno, es de un solo color, nada, debe ser homogéneo. No, acércate bien. Y fíjate, en las paredes vas a ver algunas deformidades, como que salen humitos, huequitos, algo así. ¿Quiénes hacen eso? Otros componentes. Entonces, cuando tú ya estás identificando esas deformidades, estás viendo que hay otros componentes. No me interesa quién sea ese componente, pero ya estoy identificando más componentes. Entonces, es una mezcla también heterogénea. Si tú logras identificar a un componente, varios componentes en una mezcla, entonces es heterogéneo. ¿Listo? El piso también tiene deformidades. ¿Quién hace esas deformidades? Las piedritas, a veces que no se cierran bien. Entonces, esas piedritas son otros componentes. Para finalizar, vamos a hablar de algo más. Como estas son mezclas y son la reunión de sustancias, de más o dos o más sustancias, esas sustancias, como no están combinadas, solo están reunidas, se pueden separar. ¿Sí? Yo puedo separar acá el agua del aceite. Si yo mezclo sal y agua, también las puedo separar, porque solo es una mezcla. ¿Sí? Entonces, ponemos acá. Las mezclas se pueden separar por procesos físicos. Procesos físicos. Aquí decantación. ¿Listo? En el agua con sal, ¿cómo se llama? Evaporación. ¿Sí? O destilación simple también. Vamos a hacer otro video con los tipos de separación. ¿Listo? Entonces las mezclas se pueden separar mediante procesos físicos. Vamos acá. En las sustancias, los compuestos son los que se pueden separar. Pero yo no voy a poner se pueden separar. Porque cuando yo digo, por ejemplo acá ya tengo agua, el agua se puede separar del hidrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Entonces acá vas a tener hidrógeno y oxígeno. Pero en química a eso se llama descomposición. Entonces lo que vamos a usar es el término descomposición. Borramos esto. Entonces ponemos las sustancias compuestas se descomponen. Se descompone. Mi perro ya quiere entrar ya. Se descompone, ¿sí? Mediante procesos químicos. Ya no debería poner mediante procesos químicos porque cuando hablamos de descomposición ya estamos hablando de un procedimiento químico, ¿sí? Siguiente. En cambio, una sustancia simple ya no se puede descomponer. Estas no se descomponen. No se descomponen. En la descomposición del agua yo voy a obtener hidrógeno y oxígeno, otros elementos ya separados. Acá en la descomposición del alcohol, carbono, hidrógeno y oxígeno, voy a obtener esos elementos. A ver, ¿qué voy a obtener descomponiendo el sodio? Nada, pues está en su unidad fundamental, ¿sí? Todas las sustancias simples ya no se pueden descomponer.
Listo, eso sería todo el video. Más adelante vamos a hablar sobre los tipos de separación de mezclas.